Antonio Tramontana. Bienvenido, Antonio, un gusto tenerlo nuevamente en este espacio informativo. No son pocos los que comentan que este no es el momento para una consulta popular. Le consulto, ¿cuándo es un buen momento? Nunca y siempre. Con los buenos días y complacido de compartir la entrevista. Me dirá, pero usted es absolutista. Pero es nunca, porque no se debe hacer una consulta si usted está manejando bien las riendas del país. Y siempre porque tiene una amenaza constante, y peor la que tiene el actual mandatario, con una asamblea como la que vemos. ¿Y sabe qué? Ahí hay que ser claro, práctico, y no andar por las ramas ni descubriendo el agua tibia, peor la pólvora. O el mandatario le corresponde aplicar el artículo 148, o la asamblea tarde o temprano lo va a apretar. Y eso se llama, lo puede tumbar. Tumbar no es sacarlo del poder, por si acaso. Pero sí, el mandatario sabe lo que tiene a su alrededor, sabe lo que se va a enfrentar, bueno, tendrá que tumbarlos. O lo tumba, o tumba. O sea, usted está hablando de una muerte cruzada. Por supuesto, yo no soy partidario de la muerte cruzada. Jamás. Me parece que tanto el 130 y el 148 no son lo que deberían ser, pero son porque están desde el 2008 rigiendo la Constitución dentro de la fase política de este país. Pero dígame usted, después de que tienen atrás y va a subir a plenario la derogatoria de la famosa ley tributaria, que ya pasó de la comisión, ¿qué le queda a un mandatario? Yo pregunto. O sea, si la reforma tributaria que pasó entre gallos de medianoche, que sí, que aquí lo puse y no estaba, que ya tiene una derogatoria tácita. Entonces, ¿a dónde es que va todo esto? Que sí, que el uno lo nombra, que el superintendente sale, que yo lo nombro. No, ¿sabe qué? Pero eso ya es problema de quien gobierna. Buenos días, Antonio. Bueno, ya vamos a conversar contigo. Les acepto por el momento. Por el momento. Bueno, mira, se viene una consulta popular que el gobierno la está planeando. Desde el punto de vista administrativo es correcto, pero yo le veo ahí un fondo político. La estaría planteando para el día en que se den las elecciones de los organismos seccionales. Sí, ese es el tiempo. Ya, correcto. Pero yo ahí veo también un fondo político. El gobierno no llega en su mejor momento. Va a estar aquí el próximo entrevistado es Guido Chiriboga, que es el director de Creo. Y yo creo, no está pasando por su mejor momento político. No ha anunciado candidaturas muy fuertes que se digan, que garanticen verdaderamente pelear las dignidades por lo menos de los cantones más fuertes. Puede ser que gane algunos, en cantones uno no tiene mayor información, pero al menos los más fuertes, Quito, Guayaquil, los candidatos no suenan a ser los favoritos dentro de las encuestas que hasta el momento se vienen desarrollando. Entonces, podría darse un vínculo, Antonio, de organización política cuyo líder principal es el presidente de la República, con gestión de gobierno o con resultado de gobierno. Podría, creo, ser un parámetro de medición de aceptación del gobierno si es que no aplica otra estrategia. Entonces ahí me da la impresión de que se aplica esa estrategia. Se viene una consulta popular con preguntas que seguramente van a tener mucha empatía en la gente para el sí. El gobierno auspicia el sí. Y si ese mismo día gana el sí, aunque le vaya mal a Creo, le fue mal a Creo, pero le fue bien al gobierno. Podría ser esa una lectura política también de la consulta popular, que contraria un censo. Si es que además gana el no, por ejemplo, y le va mal al gobierno en la consulta popular, ahí sí sería un tema políticamente hablando terrible para el gobierno. Ok, muy bien planteada la pregunta. Vamos al análisis profundo. Son los tiempos los que aquí están jugando en contra. Si las seccionales son el febrero 5, tenemos que ver el resultado de esas seccionales. Tenemos que verlas para todos, para ver exactamente dónde están pisando, si es que están pisando fuerte, como dice la canción de Alejandro Sanz. De ahí para adelante corre otro tiempo, pero antes de ese tiempo, ¿qué va a pasar en el lapso que viene a correr ya de septiembre a diciembre entre la Asamblea y el mandatario del Ejecutivo? ¿Qué va a pasar en lo que viene a ser las dignidades que tienen que ser nominadas dentro de los organismos de control? Entonces, el combate es antes y el combate es después. Entonces, ¿dónde me voy a votar? Es la pregunta. Nadie le desea el mal a nadie bajo ninguna circunstancia, y el partido de gobierno tiene derecho a hacer lo que tenga. Además que tiene una maquinaria de gobierno para eso.
Me explico, o sea, las maquinarias del gobierno, la maquinaria municipal, la maquinaria provincial, ayudan a empujar una campaña, pero veamos bajo qué. Presidente, ¿qué tienes tú? Yo tengo una orquesta, tú que tienes un palo, el otro tiene una piedra. Y no es cuestión del palo, la piedra o la orquesta, sino de saber cómo aplica usted la mejor estrategia en estos momentos. Y los tiempos los detiene de acuerdo como usted quiera jugar en este plano, porque las seccionales ya están. No es que tenemos que esperar al 5 de febrero, o sea, eso solamente tenemos que rayar. Pero las seccionales están en juego. O sea, hay una maquinaria que está funcionando para una seccional. Y el gobierno en un momento dado debe estar funcionando para parte de sus candidatos con todo lo que tiene. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que tiene? Por eso la consulta popular podría ser una salida política para disfrazar el posible fracaso de Creo en el proceso, porque tampoco podemos asegurar que va a ser así, pero hay un riesgo en este momento de que Creo no le vaya bien en las elecciones seccionales. Una manera de cubrirse de aquello sería, por ejemplo, con un triunfo en la consulta popular. Pero la pregunta es, si usted viene de un fracaso seccional, como así lo cita, o de un revés en las seccionales, eso no le da la suficiente fuerza para manejar una consulta popular. Para usted manejar una consulta popular quiere decir que tiene que manejar bien la seguridad, manejar bien la salud. Pero depende, porque si la consulta popular presenta preguntas que todos esperamos que se nos permita votar por ellas, preguntas que caen por su peso, y eso quería preguntarte, esa era mi otra pregunta. ¿Qué preguntas tú recomendarías? ¿Qué temas? Más que preguntas, ¿qué temas tú recomendarías? Por ejemplo, temas de seguridad ciudadana, empoderar un poco más a la policía, a la fuerza pública, presentar preguntas de endurecer un poco más las penas contra los delincuentes, especialmente aquellos que cometen delitos de sangre, dígase sicarios, dígase narcotráfico, dígase asaltantes a mano armada. O sea, si es que la consulta popular va por esa línea, no tanto por la parte orgánica de la Constitución, sino por las verdaderas necesidades que hoy día tenga la ciudadanía. Entonces, por ahí el gobierno puede tener buenos resultados. Por ejemplo, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, que es algo que a todas voces todo el mundo quiere que se elimine. Por ahí la reducción del número de asambleístas. Ese tipo de temas políticos posiblemente sí, pero que sean absolutamente aceptados por la ciudadanía, que ya sean temas que con anticipación la ciudadanía esté de acuerdo. Entonces, si se presentan esas preguntas y el gobierno auspicia el sí, puede tener un triunfo más allá de que la consulta caiga en una especie de evaluación gubernamental. Una ventaja de ponerla en el momento en que hay elecciones seccionales es que la oposición va a estar distraída peleando los votos para sus candidatos. Entonces, como que no va a tener mucho tiempo ni mucho espacio para pelear los votos en contra del gobierno. Sin que este sea un prototipo de pautas, pero le voy a decir al señor Benedetti que le pase la factura al gobierno. Lo que voy a revelar, que usted me hace una pregunta interesante. Ojalá nos comisione el señor Benedetti, usted y a mí. Bueno. A ver. En el año 2020, octubre, 1.050 encuestas en Guayaquil, 800 encuestas en Quito, 800 en Manabí y 600 en Los Ríos. ¿Qué decían? A los violadores de niños, pena de muerte. A los violadores de féminas, condena perpetua. Arriba del 50%. Yo hice la encuesta. Ahí está un caso patético de lo que usted me pregunta, seguridad. Y si usted es inteligente, mejor dicho, si yo soy inteligente, corrijo, no es que si usted es inteligente. Y alguna vez en mi vida para crecer me dieron caldo de bagre, después fitina y después tomé gamalate como todos nosotros. Ese es el tema. ¿Me explico? Ese es el tema. Porque ¿qué? La ley de uso progresivo de la fuerza tiene un ámbito. Pero la voluntad popular está por encima de una ley, pues, ¿verdad? Entonces, si mañana le decimos a la gente, ¿usted qué quiere? ¿Al violador? ¿Qué? ¿Castigarlo de esta manera o castigarlo de esta manera? Se acabó este tema o sea, ¿por qué tenemos que descubrir la pólvora? ¿Me explico? ¿Y por qué el agua tibia? Y de paso se ha dicho, su café es extraordinario. Yo le dije, bueno, Carlos de Tomaso desde Nueva York. Buenos días, querido Antonio. No solamente un asesor, consultor político que admiro mucho, sino que además un gran amigo con el que hemos compartido muchas charlas de política.
Yo desafortunadamente pues discrepo. A propósito, Antonio, yo discrepo con esto y voy a desinflar la idea porque estamos hablando de una consulta popular de temas que no pueden ser consultados. La Corte Constitucional claramente en varios dictámenes estableció que la consulta popular no es un mecanismo para efectuar reforma constitucional alguna. Y mi predicción es que va a haber un estrellamiento del gobierno si no analiza bien los dictámenes respecto de qué va a preguntar. Los temas que he visto que van a preguntar, unos de ellos que hablan, que se refieren a extradición o a modificar el número de asambleístas, etcétera, no los va a pasar la Corte Constitucional porque ya tiene dictámenes con criterios emitidos y ninguna de esas preguntas, al menos que he visto los temas que más o menos han anunciado, va a pasar el filtro de la Corte Constitucional y ahí el gobierno va a tener, pues, si es que sigue en esa línea, un estruendoso fracaso. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto porque la consulta popular es un mecanismo para consultar temas que no impliquen reformas constitucionales. Porque si las preguntas implican cualquier tipo de modificación, tiene que activarse uno de los 3 mecanismos de reforma constitucional. Eso lo he advertido yo y otros abogados que nos dedicamos al derecho constitucional, alertando al gobierno que cuidado, cometen ese tremendo error porque se va a caer ahí pues la consulta. Entonces, esa es una primera pregunta, Antonio, de qué opinas de esto que estoy diciendo. Incluso acuérdate que el alcalde Jaime Nebot quiso hacer una consulta respecto de un delito, una modificación a pena del delito, y ya la Corte también dijo que no era un mecanismo la consulta para modificar el Código Penal. Es decir, ya hay precedentes, más de 20 precedentes, donde atiende varios pedidos de reforma constitucional y de consulta popular, donde ya la Corte no va a regresar en sus criterios. Es decir, ya está jugado el criterio de la Corte Constitucional. Eso es en primer lugar. Y la segunda pregunta que yo tengo, Antonio, es, yo creo que vas a coincidir que un tema central de campaña va a ser la seguridad, ¿no es cierto? Es un tema de cajón. Ya vemos a candidato de cualquier cargo hablando de la seguridad. Pero yo además quiero agregar un tema. Esta campaña, con los alzadas de violencia que hemos tenido, puede ser dificultosa, puede ser peligrosa en torno a los candidatos. Ya tú sabes que en Colombia hubo una campaña plagada de amenazas hacia los candidatos, etcétera, y a lo mejor vamos a enfrentar esto. ¿Cuánto puede influir estos eventos de seguridad de los candidatos o de la campaña como tal en el resultado electoral? Antonio, te mando un saludo y con esos 2 comentarios. Ok, siempre un gusto, Carlos, a la distancia, pero con el calor de siempre y muy generoso por las palabras. Tomemos las cosas no por el lado del derecho, sino por el lado justamente de lo político. Y si voy al derecho, siempre las cosas parten del hecho al derecho. 1, 2, segunda premisa. ¿Y ser ciudadano qué es? Es el derecho a tener derechos. ¿Cuántos derechos tenemos? No lo sé. Peor garantía. Pues. Ya. Ok. Si la consulta fuera como tal, que sí admito el enfoque está bien dirigido, yo diría que Jaime José entonces se equivocó pues, con el federalismo, que de paso lo medí y la gente no lo entiende. O sea, seamos aquí pragmáticos, no vamos con el dogma. Aquí no hay dogma, aquí hay pragmatismo, porque es la opinión en base a sondeo. Entonces quiere decir que en un momento determinado o asumimos el rol que debemos tener como sociedad en un marco sencillísimo. Sentido común, bien común, intereses personales e imposiciones personales fuera. Sociedad, medios de comunicación, atentos. Porque debemos buscar un norte. ¿Cuál es el norte? Un rumbo. ¿Cuál es el ritmo? El que estoy poniendo con esa antelación y con ese simbolismo. Si no logramos que las estructuras del Estado como tal cambien porque existe todo lo que existe, pues entonces pues, debemos de existir. Pues. Es sencillo esto de aquí. No puede ser que quienes en un momento determinado delinquen, bueno, claro, la ley los faculta a que tengan su habeas corpus y puedan salir.
Pero hay crímenes que son execrables y a los cuales, sobre el cual tenía que haber un castigo mayor. De lo contrario, salen a delinquir, los volvemos a ver que entran, los volvemos a ver que salen. Sobre ese tema, Antonio. No sé, Carlos, si está contestado en base. La consulta popular anterior de Jaime José, claro que sí sé por qué fracasó. Y estuve en una reunión donde él llamó a una persona porque cuando le negaron quería que las universidades participen y protesten. Conozco bien el detalle de esa consulta. Yo quisiera hacerle una consulta a Carlos de Tomaso, que es constitucionalista. Carlos, me gustaría tu opinión al respecto. La Corte Constitucional, tú lo recordaste hace pocos minutos atrás en uno de tus primeros comentarios, ha tomado una serie de decisiones, de resoluciones constitucionales alegando derechos. Sin embargo, por ejemplo, no se pronuncia sobre un tema que para mí es fundamental y que puede resolver solamente con una resolución constitucional, es decir, de la Corte Constitucional. De una Corte que ha interpretado incluso contra ley expresa, contra norma constitucional expresa, Carlos, en el tema del matrimonio igualitario, en el tema incluso del aborto, ha resuelto contra norma expresa alegando derechos. Aquí hay un bien superior que es el de la seguridad ciudadana. Yo creo que la Corte Constitucional debería de resolver, por ejemplo, en el tema de las prisiones preventivas, que aquellas personas que en delitos flagrantes sean capturados por delitos de sangre, es decir, por actos de sicariato, por asesinatos, por asalto a mano armada, no debe de primar ninguna otra medida cautelar sino la prisión preventiva, es decir, debe ser la de una medida no de última ratio, sino de primera ratio. Debería de ser la primera y hasta única, porque ahí sí estaría velando por el ejercicio pleno del derecho penal, que es aislar al amenazante de la seguridad, aislarlo de la ciudadanía. ¿Cuál es tu opinión constitucional al respecto, Carlos? Mira, Pocho, primero hablando de lo que dijo Antonio, yo estoy de acuerdo y siento lo mismo. Es decir, estamos en un régimen constitucional donde el ciudadano está bajo candados constitucionales que no puede ejercer su soberanía y su decisión, pero esos son los candados que establecieron en Montecristi y esos son los candados que tiene la propia Corte Constitucional. La Corte no actúa así porque se le ocurre. Son los candados malditos puestos en Montecristi, que además son dificilísimos cambiar, porque expresamente para modificar las formas de reforma constitucional necesitas una asamblea constituyente, porque así lo dice expresamente el 444. Respecto a lo que tú dices, Pocho, el tema de la prisión es un tema muy complejo. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde hace mucho tiempo viene emitiendo sentencias y fallos jurisprudenciales con el principio de que la prisión preventiva tiene que ser solo de manera excepcional, porque afecta el principio de presunción de inocencia, y es una repetición de criterio muy fuerte. De hecho, ayer de noche anunció la Corte que va a analizar una parte del texto de la Constitución mexicana que tiene una contradicción entre la prisión preventiva y otro principio de presunción de inocencia, y probablemente en pocos meses emita una nueva opinión, incluso pidiendo que modifiquen la Constitución mexicana, como ya alguna vez lo hizo con Chile, que le pidió que modifique su Constitución. Entonces, el sentimiento, Pocho, que tú tienes lo tenemos todos, pero en lo jurídico no les puedo ocultar que el pensamiento de los organismos de derechos humanos, de la Corte Europea, de la Corte Interamericana, es que la prisión preventiva sea una medida de excepción. Y por eso pues se dificulta ese camino. Paso con ustedes. Pero más allá de aquello, que obviamente es doctrina, Carlos, hay un hecho que es absolutamente real, de que estamos hablando para aquellas personas que son capturadas en delitos flagrantes, es decir, en donde, si bien es cierto que la presunción de inocencia se rompe con la sentencia definitiva, hay evidentemente muestras claras de que es una persona que es en el presente, en la realidad, un verdadero peligro para la sociedad. En un país en donde además se rifó como boletos de lotería el tema de las prisiones preventivas en tiempo relativamente pasado.
Recién ahora es que están, de alguna manera, están respetando aquello de última ratio. Pero al menos en los delitos que no son de sangre, repartieron prisiones preventivas a diestra y siniestra. Antonio. A ver, estamos hablando de que la Constitución, la ley, estoy de acuerdo, pero hay algo que no podemos omitir. Y tenemos que nuevamente invoco, no solo ahí sí se mezcla la doctrina y el pragmatismo. Fíjense lo que voy a plantear. Toda república, toda nación, todo país debe tener orden, control, imperio de la ley y autoridad. Cuando existe eso balanceado, no hay esto, fugas y todo ciudadano debe tener derecho a tener derechos y garantías. Por eso es que el marco que le digo del cuadradito, sentido común, bien común, por otro lado los intereses particulares, las imposiciones personales, y por otro lado la sociedad y los medios de comunicación haciendo su ejercicio pragmático. ¿Qué tenemos que descubrir? Es mi pregunta. Si usted tiene orden, si tiene control y respeta el imperio de la ley como tal per se, nada más tiene que venir una autoridad que sepa ejercer esa practicidad. Es un ejemplo donde usted tiene que tomar en cuenta la actitud con C como la actitud con P. Entonces, ¿por qué tenemos que...? O sea, a veces yo creo que si alguien no patea el tablero, tendrá que patearlo alguien. No sé. Estamos conversando con Antonio Tramontana, reconocido consultor político del Ecuador, 8:56. Yo quisiera hablar sobre la consulta popular, una consulta popular ganadora. ¿Cómo se diseña una consulta ganadora? Porque todo gobierno usa realmente la consulta popular como un medio de medir, de su medición, de su ejercer político. ¿Cuáles son las preguntas que no deben faltar en ese cuestionario de una consulta ganadora? Señor Benedetti, vamos a hacer el ejercicio más pragmático. Tomando en cuenta que el asesor jurídico sea Carlos de Tomaso y ustedes sean subsecretarios y alguien sea el ministro y uno sea el consejero o asesor. Vamos por el 444, que es la Asamblea Constituyente. ¿Para qué ir a una consulta? Porque la consulta, para hacer consulta, tiene que recoger opinión pública, tiene que basarse en sondeo, en análisis multivariante, ver hasta dónde se extiende la cuestión para no fracasar. Lo otro, el 444. Yo no soy jurista, pero me gusta la practicidad de las cosas. Asamblea Nacional. Lo que pasa es que también la gente ya está fastidiada de tantas asambleas, cambian de nombre, que Constituyente, que Asamblea Nacional. A la larga, ¿qué es lo que dice la gente? Pero es lo mismo. ¿Y? Es el mismo jarabe en diferentes frascos. Oye, sobre el tema electoral, me gustaría escuchar tu opinión. Ojalá que el jarabe que usted dice no se llame Metrepo, porque si no estamos jodidos. Oye, Metrepo, o sea. Antonio, hablemos un poquito sobre el panorama preelectoral. ¿Cómo ves tú las elecciones, especialmente? Hablemos de Guayaquil y la provincia del Guayas. Quizás, si hay tiempito, podemos tocar un par de provincias más, pero comencemos por Guayaquil y la provincia del Guayas. ¿Cómo ves tú la precampaña para la alcaldía y la precampaña para la prefectura? A ver, esto es interesante también, no traje el documento. Pero te lo sabes de memoria, me imagino. No, es que hay un documento apócrifo, solamente hay 2 ediciones. Una hecha, o sea, el documento fue elaborado por el matemático Illingworth, que ojalá tenga una copia, y donde señala que revisé ese documento. Ese documento habla de algo de la elección de alcaldes. Hay un 69% de elección de alcalde de Jaime José en el 2008-2009. La posterior elección baja a 60 o 59. Y luego la elección de la alcaldesa actual, que es a 55. Y las razones están esgrimidas ahí dentro del análisis estadístico que hace Juan José Illingworth. Fíjese el documento. Eso es Guayaquil. No quiere decir que esté mal la alcaldesa, por favor, entiéndase bien. Pero si yo quiero ser didáctico y pedagógico en cuanto al entender lo que es una elección, voy a poner el ejemplo pragmático para ir de lo macro a lo micro. Cuando en esa elección de la actual alcaldesa, yo tenía 100 votos y gané, por el ejemplo, vamos a ponerlo con el 50% de votos, ¿verdad? Gané con el 50, ella ganó con el 55. Luego, después de 4 años que fuera la elección, ¿qué es lo que sucede? Que el padrón ya no es 100, sino 110 votantes. Por tanto y por consiguiente, la lógica me dice que
si gané con el 50, se incrementa esos 10 de los 110 y debo ganar con 55. Pero eso no es la realidad, porque hay un desgaste. Y probablemente diga que perdí por el ejemplo hipotético. Llegué a 40. Por tanto, perdí 10 por desgaste, tal vez. O es un ejemplo, no es que estoy diciendo que perdió, a la final gana con lo que debe ser. Pero pierdo 10 aquí, para esta reelección acá, y los 5 que debía haber ganado. Hay 15 que se distribuyen. Por tanto y por consiguiente, cuando uno analiza los términos electorales en base a números y estadísticas, usted tiene que saber cuál es la proyección que va a tener. Si esa proyección le indica una tendencia, en buena hora, pero tiene que ver que la cantera de votos entre las tendencias para los diferentes candidatos rivales, ¿cuál es? Y tiene que quedarse con, al final de la cantera, la parte de los indecisos, con lo cual usted tiene separado el voto duro, el voto blando, el voto posible, para saber cómo está la confección del mapa electoral. Si usted no tiene claramente eso de ahí, ahí es cuando usted me va a decir, bueno, ¿qué se debe hacer? Yo no creo que la alcaldesa ha luchado contra un tema que nadie lo tenía, la seguridad como tal. Ese es un tema difícil, complicado, pero lo ha hecho, yo creo que bien en la medida de sus posibilidades. Pero sigue siendo un problema que creo que es de gobierno, pero le pasa la factura a ella. Pero por tanto, el tema de seguridad, el escoger los temas es un tema complicado. Le voy a decir otro tema que también arrojan las encuestas de 2020. Y le arrojan las encuestas desde antes del 2020, que yo ya venía viendo el problema, el tema de la drogadicción. Tema complejo. Por arriba del 30% de los hogares tienen un problema de drogadicción en la familia. Pero ¿cómo ves ya la carrera electoral en sí? La alcaldesa es, por supuesto, el referente, la candidata a ganar por el resto, pero como que se divide una vez más la vía esta electoral en dos partes, ¿no? En los que verdaderamente tienen opción de llegar y los que se presentan simplemente para hacer una carrera electoral. Y de esos opcionados, diríamos que pueden haber 4 en distintos niveles. La alcaldesa, que es la principal referente, porque es la candidata a la reelección y la que hasta el momento tiene mejores números. El retador, que es el mismo de la elección anterior y que viene haciendo también una carrera hacia la alcaldía desde el año 2004, Jimmy Jairala. El correísmo, que es una fuerza importante y para nada menospreciable desde el punto de vista electoral en la ciudad de Guayaquil, representada por un joven valor que está más identificado con el deporte que con la política, pero está ahí representando al correísmo. Y el otro, que es Pedro Pablo Duarte, que es el típico candidato que podría tener muy buena acogida, especialmente en la clase media guayaquileña. Entonces, bajo este panorama, ¿cómo ves a esos 4 candidatos? A ver, si vamos a los números, porque está muy bien la cita que hace usted. Digamos que el histórico de Jimmy Jairala, si no estoy equivocado y no quiero hacer carga a montón ni favorecer a nadie, desde la elección con el PRE ha sido 30%. Con el gobierno, cuando estuvo, que perdió, fue 30%, ¿verdad? El histórico que registra hoy UNES siempre es un histórico que está como base en un 15% en Guayaquil, que puede crecer. Y luego hay los que en un momento dado no votan por ninguno y están por acá. Entonces no le extrañe a usted que ese 15 más 15 ya dé 30 y el señor Duarte no lo tengo medido, ¿para qué le voy a poner ninguna cifra? Pero fíjese usted, ahí ya tiene un 15 ascendente, ¿verdad? 15 y 15, lo estoy poniendo con los mínimos de expresar. Entonces, es una campaña en la cual, por más estrategia que se haga, les voy a ser muy sincero, ¿sabe cuándo se va a ganar esa elección? En un solo momento. El debate. O sea, ¿tú ves cerrada la carrera de la alcaldía? Por supuesto. ¿Y la prefectura? ¿Y la prefectura? La prefectura no tengo una medición, pero sostengo, o por feeling, mi feeling, que me puede fallar en ese sentido, me habla de un segmento en que el señor Guzmán lo va a ocupar, que puede migrar votos, ya, y habla de este retorno que a veces, como decía MacArthur, los viejos soldados nunca mueren, tan solo se ausentan. Sí, volveré. Los viejos soldados nunca mueren, tan solo se ausentan. Estoy hablando de Lapenti. Estoy hablando del señor Nicolás Lapenti. ¿Y Marcela Guiñaga? Ahí está nuevamente el 15%. Pero, perdón, y el fenómeno, porque toda la gente ya en
en los cafetines, en las bodas, en los eventos sociales, habla de la atomización de la elección. Sí, va a ser dura. Va a ser tipo, puede ser, se podría repetir en el Guayas, en Guayaquil, el fenómeno Yunda, tanto en la alcaldía como en la prefectura. Atomización de candidatos, entra por la tranquera un tercero. Participé en la elección del señor Yunda haciendo las mediciones y otras cosas más. Yunda es no sé si esto se considere un insulto o que estoy faltando o hiriendo a alguien. Yunda, en verdad, Jorge Yunda es un Agdalá quiteño. El poder de la radio, el poder de convocatoria en el sur, él es el rey del sur. Totalmente de acuerdo. Es el rey del sur. O sea, si antes yo participaba en las tarimas con el abogado Bucarán, acá el poder de convocatoria es tocarlo, verlo, jugar, es impresionante. Ya no es candidato. ¿Puede influir? Sí, si él quiere, sí. Si él quiere, sí, por supuesto. Él es el principal elector fuera de la papeleta en Quito. Sí, y lo que usted me... Sí, por supuesto que sí. Y si me salté, y si usted me preguntaba en Guayas, claro que va a haber el mismo fenómeno. Se va a decidir, acuérdense lo que les digo, en el debate, porque ahora es obligatorio. Pero sin sanción. Sí, porque en ese momento el que mejor maneje la inteligencia emocional, el que mejor maneje la exposición, el que mejor se comunique, ese es el que gana. Puede estar perdiendo. Puede estar perdiendo. De hecho, sabemos cuál es la historia de este país. Pero Antonio, ahí... Míreme a los ojos, acuérdese usted. Pues ahí voy yo. Sabemos la historia, el que más o menos ha visto, ha leído la historia de este país, ve que en los debates gana el más sabido, el mejor plantado está, el de míreme a los ojos, el de Andrés no mientas otra vez. O sea, con una o dos frases ganadoras puedes cambiar una elección. Mire, esto que está aquí es verdad lo que usted dice. Yo me acuerdo el debate Andrés no mientas otra vez. Menos mal que no participé ni fui esquina del señor Arauz. ¿Verdad? ¿Sabe que yo le hubiera respondido de entrada? Guillo, a ti te gusta el bolsillo. Se acabó la elección, señores. Aquí hay que ser práctico para una elección. Es que, a ver, perdón, y darle pase a Carlos para que comente. Si uno va con dos punch ganadores a un debate, cambia la percepción. Lo que usted está diciendo, Antonio, es decir, si yo voy, a ver, me van a preguntar de cosas. No, pero yo voy a llevar la elección, el debate voy a llevar en dos momentum con dos frases ganadoras, una al principio y una a la mitad del debate, y le voy a ganar. Es como cuando usted torea, claro que uno no torea, pero ve la faena. Usted va pone las banderillas, el animal ya va... Pero antes de que entre Carlitos, para que tengan éxito estas frases, tienen que darse dos características. La primera, que sea espontánea, y la segunda, que sea improvisada. Ahí es que pega. Cuando ya es preparada, no tiene el mismo efecto. ¿Por qué crees que aquí triunfa eso de foca? Porque fue espontáneo, porque fue... las cosas espontáneas son las que salen en ese momento. Cuando Febres Cordero le dijo míreme a los ojos, es porque Borja estaba con la mirada abajo. No es que Febres Cordero eso preparó en la Hacienda San Luis antes del debate, preparó 1000 cosas menos esa, pero esa le salió en el momento, y por eso es que la gente de ese debate ya no se acuerda de lo que se dijo, sino solamente levante los ojos, mírame a los ojos. Es que el buen consultor tiene que manejar contenidos y tiene que saber qué frase aplica, y como quien dice, darle al candidato el momento preciso, por alguna seña, sabes que ahorita es ¡pum! Se acabó. Carlitos de Tomaso. Hoy en día, en las últimas campañas, los debates para mí han tenido poca influencia, dado que hay un gran segmento de la población que incluso ya no ve la televisión, y el debate se pasa por televisión. Hoy en día, Antonio, desde tu expertise de consultor político, el peso del movimiento en las redes sociales, el manejo en las redes sociales, cuánto pesa en un espacio tan corto de campaña, y en un espacio además en redes que no suma al gasto electoral, ¿no? Que es por donde se puede, vamos a decir, emitir la mayor cantidad de publicidad o de tratar de captación de voto muy concentrado, porque tú sabes que en redes sociales uno puede saber, quiero dirigirme a hombres de 18 a 25 años que vivan en tal sector, y puedo teledirigir el mensaje a través de las redes sociales.
¿Cuánto es el peso hoy en día y cuánto va a ser hoy en esta elección el manejo en las redes sociales como influencia hacia el votante? Carlos, dentro de la practicidad que uno debe tener en este ejercicio profesional, creo que todos los que estamos aquí, los que nos acompañan, saben el Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Qué dice el Padre Nuestro al final? Y librámonos del mal y, coma, como buen abogado, de las redes sociales. Clarísimo la respuesta, ¿verdad? Clarísimo. Y, coma, líbrame de las redes sociales. Líbrame del mal y las redes sociales, eso es todo. Porque usted puede, una mentira ser la verdad, una verdad ser la mentira. No hay nada que agregar. O sea, lo que sí tiene que tener es el equipo de redes sociales que le haga la telemática para medir qué está pasando, cuál es la tendencia de todo lo que se hay en ese ruido. Y eso se requiere gente especializada, muy especializada. Lo único que uno hace es interpretar el número. ¿Por qué? Porque tiene la encuesta, sabe lo que está pasando, luego va a la telemática de lo que es las redes sociales y dice, ok, aplíquese esto. Nada más. O sea, se vuelve pragmático, se vuelve demasiado pragmático como yo lo estoy narrando. No sé si sea muy explicativo o muy didáctico y pedagógico, pero las redes sociales es como el Padre Nuestro hoy, esa parte que hay que añadir. Carlos. Sí, por otro lado, Antonio, en el tema de Yunda, ayer leía que ya hubo una resolución del Consejo Electoral antes sobre el mismo tema y que esta sería una segunda sanción por el mismo hecho. Es decir, que yo creo que vamos a tener una batalla legal ahí que puede hacer que incluso termine subiéndolo, si logra inscribir su candidatura, logre subirlo. Este hecho de que aparecen sentencias a último momento que por un lado habilitan y por otro lado deshabilitan, pues está en el juego electoral de siempre, pero me parece que en el caso de Yunda va a ser importante. En el caso de la provincia del Guayas no tenemos. Creo que se va a tener una gran medición ya cuando se oficialicen las candidaturas, porque hay que ver que todos cumplan los requisitos. Pero hay un corto tiempo. Los candidatos que necesitan subir violentamente para poder entrar al promedio, pues tienen muy poco tiempo de acción. Desde tu expertise, entonces, Antonio, ¿qué deberían hacer estos candidatos que vienen de abajo, pero que tú dices como que pueden ocupar un espacio? ¿Hacia dónde implementarías tú la estrategia adecuada para tratar de arranque subir a la votación promedio que necesitan estar para poder tener una oportunidad? Ok, esa factura sí se la va a cobrar a Carlos de Tomaso. Es sencilla. Es muy sencilla, Carlos. A ver, si cojo el timing de septiembre a diciembre, son 4 meses. Y si voy para atrás, son 8 meses. Tengo que meter en cada mes 2 meses atrasados. Por tanto, voy creciendo como tendencia. Y diciembre me concentro ya para salir del montón. O sea, en eso hay que saber cómo se hace. Evidentemente que uno ya tiene que saber cómo camina, cómo corre. Y digamos como aquí que está Alfonso, cómo toquetea el balón Barcelona en la cancha. De paso soy barcelonista, así que no me vaya a creer azul por si acaso. El de al lado sí es azul. ¿Cuál es el de al lado? Yo, pues... Sí, es azul, bueno, desde el nacimiento. Hay que agradecer que existe Melé, porque eso lo hace grande a Barcelona. Y viceversa. Así es. ¿Quién es Melé? Otro, estamos empatados. Carlito de Tomaso es embelecista. Claro, hermano, pues inteligente, Carlitos, mírale. También los constitucionalistas tienen de vez en cuando. Pero ¿sabe qué? Escúcheme una cosa. Está bien que se le reconozcamos lo inteligente, pero de sabido le falta mucho para llegar a Barcelona. De sabido y tener lo que se llama... En el corte calle. le respondo. No, y tener lo que debe tener este gobierno. Calle, esquina, barrio, palo, piedra. No lo tiene. Ahí estoy de acuerdo con usted, Antonio. Le está faltando calle al gobierno, Antonio. Vitamina H, no TM3, sino vitamina H. Pero, a ver, ¿a qué llamas tú cuando a un gobierno le falta calle? ¿Qué? ¿El grupo de trabajo, el propio presidente? ¿A quién le está faltando calle? A todos. Pues el presidente ha tenido a todos calle. Y ninguno. Para ser presidente de la República hay que tener calle, pero ¿por qué tú dices que al gobierno le está faltando calle? Porque usted tiene que adelantarse a todas las jugadas que son evidentes de los otros. Yo sí no estoy de acuerdo y tengo que ser claro en algo. Aquella expresión que no la comparto contra Jaime José de mafioso, no. Soy muy práctico.
Y no creo que sea un hombre de esa categoría. Por más que usted sea todo lo malo que tenga Jaime José. Todo lo malo, pero no es mafioso. Y es más, no es que tengo que hacer publicidad del señor ni propaganda del señor. Pero democráticamente a mí me consta lo que pasó el 30 de septiembre cuando lo acorralaron al mandatario Correa en la policía. Nunca fue al otro lado, sino que defendió lo que debería defender, un régimen democrático. Y eso es bastante. Entiéndase bien. Yo no tengo que avalarlo a él, yo no tengo que garantizarlo. Pero las cosas como deben ser. Pero el gobierno, no sabemos qué pasa. Yo no sé si hoy por hoy el actual ministro de Finanzas, que para mí sí tuvo un buen rol de gobernador, haya podido depositar a la policía los 9 millones, 11, no sé cuántos son. No entiendo cómo la policía no puede decirle a la ciudadanía si recuperaron las armas que se desaparecieron del rastrillo. No entiendo. Pues. ¿Me explico? O sea, ya tenemos que exigir, y los medios, citar al señor comandante Zárate a ver cómo es esto. ¿Cuántas han recuperado? ¿Y qué ha pasado? ¿Y por qué esto? Si se les da todo, que respondan como debe ser. Y yo creo que están respondiendo más allá del máximo. Yo creo que la policía está más allá de todo orden de su capacidad. Pero si estás diciendo que no responden eso, ¿cómo que están? Pero es que hay que exigirle. Porque esos son detalles como cuando usted se viste bien, pero tiene el calzoncillo y la media rota, más o menos. Entonces ya no es más allá del máximo. No, sí es más allá del máximo. Yo vuelvo a repetir, Fuerzas Armadas no involucro, porque yo involucro a todos. Ya. Yo no he tenido empacho en decirlo. La policía tiene un buen trabajo en ciertos departamentos. En el departamento antinarcótico, en la de secuestros, ahí 10 sobre 10. En el tema de la protección de las calles me parece que el trabajo es deficitario. A veces genera percepción de que mejora y luego nuevamente empeora. Y pienso que los militares o las Fuerzas Armadas entran en un plano muy legalista. Prácticamente quieren que la letra que está escrita en las normas constitucionales y legales se apegue totalmente para que puedan salir a proteger la ciudad. O proteger las ciudades en este caso, no la ciudad, sino las ciudades y el país en general de esta amenaza real que tenemos del crimen organizado y de la delincuencia común. Y creo que en un estado de necesidad como en el que desgraciadamente estamos viviendo, necesitamos ser menos legalistas. No quiero decir con esto de que pisoteemos la ley ni que trabajemos aparte de la ley, pero tampoco enmarcarnos de tal manera de que la ley dice que no y entonces no puedo hacer nada. O cualquier cosa que haga es en la mínima expresión. Creo que ese es uno de los motivos por el cual el Ecuador en este momento está desgraciadamente pasando por esta pesadilla de la inseguridad ciudadana. Yo lo digo frontalmente, respetando las instituciones. Para mí las dos instituciones de la fuerza pública, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, son columnas de la democracia y especialmente son columnas de la República. Pero creo que nos están debiendo en este crucial momento. Lo que usted dice, lo celebro, lo aplaudo y le añadiría algo. Ahí es cuando el liderazgo le dice, actúen, después veremos. ¿Me explico? Ahí es lo que usted celebró, la calle, la esquina, el barrio, el palo, la piedra y el quiño. Es sencillo. Bueno, muchísimas gracias, Antonio Tramontana.